Welcome to the 7th South-South Forum on Sustainability. Based on experience in Asia, Africa, and Latin America, South-South Forum is a platform for dialogues and debates among grassroots practices in the production, dissemination, and use of knowledge, as well as interaction among intellectuals, professionals, and community workers in search of paradigms for ecological and social justice. Tonight, we are honored to have John Pedro Sadil here to deliver a lecture on challenges and visions of global rural regeneration movements. John Pedro Sadil is National Coordinator of MST, Landless Rural Worker Movement, Brazil, and La Via Campesinas, an international peasant movement. He is social activist in the struggle for agrarian reform, for a new model of agricultural production in Brazil, Latin America, and the world. He participates in several networks against the use of pesticides, against the use of GMOs, in defense of biodiversity and the environment. He proposed a new model of agricultural production based on the balance with nature and in the production of healthy food for all mankind, which is called a popular agrarian reform or a peasant plan. He will speak in Spanish and their interpretation of Spanish, English, and Chinese. Please select a channel of your language at the bottom of your computer screen. The lecture will be about 1 hour. Then we will have 30 minutes of question and answer sessions. Thank you very much. John. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada quien que le toca el horario. Es un placer muy grande, un gusto poder estar aquí, rever a algunos amigos y amigas, aunque sea de forma virtual. La crisis por lo menos nos ha acercado visualmente. Y también me da mucho gusto poder contribuir con ese espacio de debate entre intelectuales, militantes sociales, de lo que hace años se está construyendo como un espacio sur-sur, donde podamos intercambiar ideas los que vivimos en el hemisferio sur. Jade me envió una propuesta de temas para el diálogo del día de hoy. La propuesta es muy amplia y también por esa forma de diálogo virtual es muy difícil profundizar un tema. Entonces yo creo que mi rol acá ahora es primeramente percorrer algunos tópicos de temas, de dilemas que la crisis pone sobre la mesa para que todos nosotros reflexionemos sobre ellos. Y la segunda tarea es compartir con ustedes lo que hemos debatido en varios espacios colectivos internacionales. En Latinoamérica tenemos dos espacios importantes, o tres. Uno es el Foro de São Paulo, que reúne los partidos de izquierda. El otro es el CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas. Y el tercero es ALBA Movimientos, que es una articulación de todos los movimientos populares del campo, de la ciudad, mujeres, negros, iglesias, a lo largo del continente americano, desde el Canadá hasta la Patagonia. Y a nivel internacional, el MST participa también de diversas articulaciones internacionales.
tenemos una articulación más académica de investigación de los movimientos populares que llamamos Instituto Tricontinental y que tiene oficinas en Sao Paulo, Buenos Aires, África del Sur e India. Luego tenemos la Vía Campesina Internacional, que reúne movimientos campesinos de obreros agrícolas, pastores, de más de 100 países. Todavía estamos intentando que nuestros amigos chinos puedan sumarse a la Vía Campesina. Y tenemos una otra articulación muy reciente que se llama Articulación Asamblea Internacional de los Pueblos, que reúne más de 1000 movimientos y organizaciones políticas de todos los continentes, pero con una presencia más fuerte en las Américas, en África, en el mundo árabe y en Asia. El hemisferio norte con Europa está más difícil, como que los europeos, lo digo públicamente, no es una crítica pequeña, los europeos después de la caída del muro de Berlín se volvieron más individualistas y menos internacionalistas. Se me hace que tienen vergüenza incluso de cantar la internacional. Cierro el paréntesis. Entonces, mi rol aquí es compartir con ustedes lo que hemos debatido en esos espacios internacionales. Claro, tengo mi responsabilidad personal por las ideas que voy aquí comentar, pero quisiera alertarlos que esas ideas, por lo general, son compartidas, por lo menos hacen parte de un debate colectivo internacional. O sea, no es una cosa de João Pedro ni del MST. Bueno, entonces, en ese tiempo, quisiera percorrer con ustedes 3, 4 grandes tópicos. De nuevo, no voy a profundizar, pero voy a llamar la atención para esos tópicos, intentando ser lo más claro y didáctico posible, como nos enseñaban nuestros grandes amigos que ya partieron y que hacían parte de ese proceso, que fueron François Autard y también Samir Amin. Y acá, ahora, en este mes de julio, en Brasil, estamos celebrando también el centenario de un gran pensador marxista brasileño, que fue Florestan Fernández, que da el nombre a nuestra escuela de formación política del MST y que imparte varios cursos internacionales, del cual Jade también vivió un tiempo de su vida ahí en nuestra escuela. Entonces creo que ella también se acuerda de nuestro querido Florestan Fernández. Bien, vamos al trabajo. Primer tópico. Hay una crisis profunda del modo de producción capitalista. Esa crisis apareció en el espacio de la circulación del dinero, en el capital financiero, en el año 2008
en el hemisferio norte, Estados Unidos, Inglaterra, pero desde el año 2014 más o menos, se transformó en una crisis del modo de producción capitalista como un todo. Ya no se puede hablar de una crisis sectorial o de algún país o de algún continente. Lo que estamos asistiendo es una crisis profunda de la forma como el capital organiza la producción de las mercancías en todo el mundo. Y claro, una de las causas de esa crisis tan amplia y tan profunda es porque el mismo capitalismo está dominado por el capital financiero y por grandes corporaciones transnacionales que no son más que 500. O sea, 500 empresas capitalistas controlan la producción y el comercio mundial. Se dice incluso que ellas controlan el 52% de la producción bruta mundial, mensurada por dólar. De esa crisis económica profunda se volvió una crisis social en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los capitalistas tienen en su DNA que solo piensan en garantizar sus ganancias. Y cuando viene la crisis, transfieren para la espalda de la clase trabajadora todo el peso de la crisis, que aparece entonces por el desempleo, por la disminución de recursos públicos en programas sociales, porque los recursos públicos van para los bancos, van para los empresarios, que aparece en la disminución de construcción de viviendas, que aparece en la retirada de derechos sociales históricos que la clase trabajadora había conquistado a lo largo del siglo XIX y XX, desde la Comuna de París hasta la década de 90, fueron un siglo en que la clase trabajadora conquistó muchos derechos en todo el mundo. Esos derechos ahora están quitando en todo el mundo. La tercera característica de la crisis es que es una crisis ambiental. Lo que aparece como cambio climático, como algún terremoto, algún maremoto, alguna emergencia, incluso de las pandemias, de los virus, son solo apariencias de un desequilibrio ambiental en el planeta que podemos llamar de crisis ambiental. Es una crisis ambiental porque los seres vivos que cohabitan nuestro planeta están en desequilibrio. Y cuando hablamos seres vivos, incluimos la tierra como un ser vivo, incluimos el agua como ser vivo, incluimos toda la biodiversidad, las bacterias, los fungos, que a veces los seres humanos se olvidan con quien comparten su casa común. ¿Y por qué hay una crisis ambiental? Porque el capital, siempre que vienen crisis de acumulación, como estamos viviendo ahora, él busca ir a la naturaleza para se apropiar de esos bienes de la naturaleza que son comunes. Entonces, él trata de imponer la propiedad privada, apropiarse. Y los bienes de la naturaleza
como hemos aprendido con el viejo Marx, y después Rosa Luxemburgo también nos enseñó de forma aún más didáctica, los bienes de la naturaleza no tienen valor desde el punto de vista de la economía política, porque no son frutos del trabajo. El agua, la tierra, los árboles, los animales están ahí, no tienen valor. Pero cuando una empresa saca esos bienes naturales y pone en el mercado y se hace una metamorfosis de un bien para mercancía, ese traslado a bajo costo de tiempo de trabajo, por tanto, con bajo valor real, sin embargo, cuando llega al mercado, adquiere un precio fenomenal, porque además los bienes de la naturaleza son finitos, no se reproducen. Y eso entonces resulta para las empresas, para los capitalistas, una renta extraordinaria fantástica. Les doy algún ejemplo. En el agua, Coca-Cola y Nestlé, que dominan el agua potable envasada, sacan una tasa de ganancia de 400%. En el petróleo, antes de haber la baja de los precios, las empresas petrolíferas privadas sacaban tasas de ganancias de 200%. En el minerio de hierro, del cual Brasil es el mayor productor mundial, la tasa de ganancia es 100%. Y la tasa promedio de ganancia en la industria en todo el mundo está alrededor del 13%. Entonces, imagínense, los capitalistas miran aquella renta extraordinaria que pueden sacar de la naturaleza y ponen todos sus capitales a explotar la naturaleza. De ahí, esa agresión tan pesada resulta entonces en el desequilibrio que genera cambios climáticos, cambio del agua. El agua, usted sabe, no desaparece ni se reproduce. Es un bien finito, pero el agua cambia el espacio donde está. Puede estar aquí en Brasil y adentro del grano de soya que enviamos a China va un poquito de agua. Puede estar aquí en Brasil y cuando enviamos carne de vacuna para Europa, adentro de la carne va agua. Y así por delante. Entonces, el agua cambia del lugar donde está en el planeta, producto de la acción del capital. Y eso estamos viviendo una grave crisis ambiental. Ustedes se enteraron. Por la primera vez en el polo ártico, en el verano, como estamos ahora, el promedio de la temperatura era 25 grados. Este año alcanzó 38 grados. Significa que tendremos más deshielo y seguro que eso va a influenciar en aumentar el nivel de las aguas en el mar, que puede afectar muchas ciudades, incluso Hong Kong, o Shanghái, o Río de Janeiro, o Barcelona, todas las ciudades que están a la orilla del mar. Cuarta naturaleza de la crisis. Hay una crisis política en todo el mundo, que no es una crisis de gobierno. No está en juego la legitimidad de los gobiernos. Lo que está en juego es la naturaleza del Estado burgués. El Estado que tenemos
es fruto de la Revolución Francesa, que generó tres poderes, las elecciones, cada ciudadano es un voto. Eso funcionó en el capitalismo industrial. Pero ahora a la burguesía financiera y transnacional poco le importan las elecciones, poco le importa quién es el partido que está en el gobierno, porque ellos garantizan sus intereses de ganancia, de explotación, comprando las personas que están en el Estado. Compran jueces, compran incluso presidentes, como hicieron hace poco en Ecuador. Compran militares, como hicieron en Bolivia, que compraron el ministro de la guerra de Evo. El tipo se vendió por $500,000. Después del golpe renunció y ahora está viviendo en Miami. Ese es el modus operandi del capital bajo el capital financiero y las transnacionales. Pero eso trae como contradicción que los pueblos, la gente, ya no cree en esa forma de política burguesa. Y a nosotros nos queda un reto. No nos vale mirar para el pasado y decir, queremos una república democrática. No, tenemos que mirar para adelante y decir, queremos un Estado dirigido por la mayoría, por las formas de organización popular. Por lo tanto, está sobre la mesa un debate sobre la naturaleza del Estado. Quinta crisis que hay es una crisis ideológica. Después de la caída del muro de Berlín, ese capital financiero y de las transnacionales había creado una hegemonía, que es una palabra griega que quiere decir el pensamiento de la mayoría. Entonces, los capitalistas con sus medios, televisión, internet, instrumentos culturales, las músicas, el teatro, el cine, han logrado que la mayoría de la gente en el mundo se creyera en los valores de los capitalistas, que eran fundamentalmente que el mercado resolvía todo. Por lo tanto, como algunos de nosotros, el mismo saudoso François Autard nos decía, los capitalistas transformaron el mercado en el nuevo Dios, el Dios mercado. Por eso que la gente ya no va a las iglesias, iba a los shopping centers. Y luego, ellos también difundieron como si fueran valores civilizatorios, una concepción de vida basada en el individualismo, en el egoísmo y en el consumismo. Como si las personas fueran felices, como si la sociedad pudiera se organizar en torno a eso, al individualismo, al egoísmo y al consumismo. Pero eso no son valores, tampoco son sociales, porque si tú eres individualista, ¿por qué quieres compartir con los otros tus problemas? Si tú crees que solo consumiendo en un shopping center eres feliz, ¿por qué ahora lloras cuando no tienes dinero y estás desempleado? Entonces, la crisis del modo de producción capitalista que vivimos ahora desveló esa crisis ideológica, porque la mayoría de la gente ya no cree que el mercado resuelve todo. La pandemia reveló eso. ¿Cuántos buscaron en el hospital privado la solución para el problema?
¿Cuántos buscaron en la industria farmacéutica la solución para el COVID? Nadie se ilusionó con eso. Todos buscamos al Estado, al servicio público de salud. Por lo tanto, el mercado se esvació. Y tampoco aquellos falsos valores se revelaron soluciones para los problemas de la gente. Por lo tanto, estamos delante de una crisis ideológica. Y es una crisis porque las ideas del capitalismo ya no son mayoría, pero tampoco nosotros, los que somos socialistas, los que somos humanistas, hemos logrado que la gente asumiera valores socialistas y humanistas. Ese es el problema. En muchos países del hemisferio sur, entonces, ante esa crisis, adquiere un poquito más de relevancia las prácticas religiosas, los pentecostales, las iglesias conservadoras, etc. Sexta naturaleza de la crisis es una crisis de salud pública que apareció con el COVID y se transformó en crisis porque está caminando por todo el mundo y solo en aquellos países que los gobiernos lograron hacer una coordinación nacional para aglutinar los recursos humanos de salud y los recursos materiales, pudieron enfrentar ese COVID. Ustedes están asistiendo en Estados Unidos y Brasil. Vamos peor que Europa. Europa ya pagó un alto precio por esa desconsideración de los gobiernos, sobre todo en Reino Unido, España, Italia, ¿no? Y ahora estamos nosotros acá en las Américas pagando un alto precio por esas políticas de ausencia de gobiernos. Y por último, la gravedad de la crisis, sobre todo para nosotros que vivimos en el sur, se profundiza porque la crisis es internacional. O sea, no es que Argentina está bien, Brasil está mal, que África del Sur está bien y Zambia está mal, ¿no? Sino que la crisis alcanzó a todos, porque el modo de producción capitalista es internacional. Entonces, la solución ya no es nacional. Brasil no logrará salvarse solo. Argentina no logrará salvarse solo. África del Sur no se salvará sola. ¿No? Filipinas no se salvará sola. Eso implica que debemos debatir entonces alternativas también internacionales. De ahí la importancia de iniciativas como esa del Sur-Sur, de nuestra voluntad de tener una universidad popular internacional para precisamente debatir esos temas. Bien, ahora voy al segundo tópico. Frente a esa situación de crisis, se evidenció cada vez más el surgimiento de contradicciones del capital, del capitalismo. Y eso significa entonces que debemos pensar las salidas como salidas postcapitalistas. El nombre, el membrete que queramos dar a ese tiempo histórico puede ser
utilizado de acuerdo con la cultura política de cada país. Uno puede llamar socialismo, otro puede llamar revolución popular, otro puede llamar comunismo si quiere. El nombre no importa. Lo que importa es que necesariamente entraremos en un periodo histórico de poscapitalismo. Porque el capitalismo ya es cosa del pasado. El capitalismo como modo de producción ya no es un anhelo de futuro, ya no es progresista, ya no es desarrollo, ya no es solución civilizatoria. Entonces, ¿qué contradicciones aparecen sobre las cuales debemos refletir y se contraponer con alternativas? Primero, las empresas capitalistas seguirán adelante por muchos años. Seguirán con sus tasas de ganancia, pero no significa que lograrán salvar el modo de producción de toda la economía. Y eso será el tiempo histórico tan difícil de esa transición, porque todavía tendremos muchas empresas con ganancias acumulando, pero la economía capitalista de la sociedad no funcionará. Esa es la contradicción. O como aparece aquí ya en Brasil, la economía parada, 10% de caída al mes, y el Banco Santander sacando millones y millones de dólares de ganancia y enviando para España. Segunda contradicción. La economía puede crecer, las empresas pueden acumular, pero el capitalismo como un todo ha provocado y viene provocando cada vez más desigualdad social. O sea, el capitalismo es cada vez más un modo de producción para el 1%, como decían los americanos. Ya no sirve para los 90%. ¿Y por qué no sirve? Porque esa forma de organizar la producción no resuelve los problemas fundamentales de las personas, que son trabajo. Las personas tienen derecho a trabajar porque el trabajo es lo que le da una función en la sociedad. Si el tipo no hace nada, no participa de la sociedad. Y del trabajo una renta para que él pueda mejorar de vida, no solo en términos de bienes materiales, sino tener una seguridad de su vida. El capitalismo ya no garantiza alimentos para todos. Recién la FAO, con UNESCO, con Organización Mundial de Salud, hablaron que con el COVID se aumentó en 300 millones de personas que pasan hambre todos los días. Y el capital no está interesado en dar alimento para esa gente. El capital, como después vamos a ver en la parte de la agricultura, quiere producir mercancías para tener ganancia y no alimentar a la gente. Entonces hay una contradicción. El alimento es un derecho fundamental para la reproducción del ser humano. Y los capitalistas no ven así. Los capitalistas piensan que el alimento es solo una mercancía donde cuanto más ellos puedan sacar ganancia, mejor. Así como el capitalismo no resuelve el problema del agua potable. Ya se habla en 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Les doy un ejemplo que es la mayor contradicción posible en términos de agua. Aquí en Brasil tenemos una ciudad, Manaus, es la capital de la Amazonía. Viven ahí 2 millones de personas. Además, las personas no se dan cuenta.
el mayor índice de población urbana de Brasil está en la Amazonía, porque la gente es expulsada de la floresta. Entonces, Manaus tiene 90% de la población del estado de Amazonía. Y ahí se encuentran los dos más grandes ríos de agua potable del mundo. El Río Negro y el Río Amazonas. No hay ningún otro lugar del planeta que dos ríos tan grandes con tanto volumen de agua se encuentran. Ellos se encuentran en la ciudad de Amazonas, de Manaus. Hace 10 años, la empresa de agua fue privatizada. Ahora quien coordina el abastecimiento de agua es una empresa francesa, Suez. ¿Qué pasó? 40% de la población de Manaus no tiene agua potable. ¡Qué locura! La gente tiene que captar agua de la lluvia o irse al río y después hervir para no agarrar muchas enfermedades y 8 se quedan enfermos. Pero ¿se dieron cuenta de la contradicción? El capital privatizó el agua, pero la gente no tiene agua. En el lugar del mundo donde hay más agua potable del mundo. Sigo. Hay una contradicción también con el mundo del trabajo. Esa fórmula que acá se llamaba de fordista, patrón, obreros, división de trabajo, ya está superada, ¿no? Pero la propuesta de los capitalistas de la fórmula Uber, no sé cómo se llamarían ahí en Asia, la fórmula Amazon, si quieren, no genera relaciones de trabajo entre la gente. Y eso es una contradicción. Sigo. Ya hablé de la contradicción de los alimentos. ¿Cómo tú puedes proponer un modo de producción que no logra la reproducción de la vida humana? Si tú no garantizas alimentos para toda la gente, parcelas de nuestra gente corren riesgo de morirse, ¿no? Bueno, también hay una contradicción en términos económicos del dólar. El dólar ya no puede más seguir siendo una moneda internacional. Los gringos siempre utilizaron el dólar después de la Segunda Guerra Mundial como si fuera una moneda internacional. Ellos tienen la maquinita y la ponen a funcionar y todo el mundo que usa dólar contribuye con sus días de trabajo para el modus de vida de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Es que nadie más cree en el dólar. Y la tendencia es evolucionar para una nueva moneda, que posiblemente sea virtual, que no sea más en papel. En los próximos 10 años se definirá esa moneda. Y cuando Estados Unidos pierda el derecho de utilizar el dólar para explotar a todo el mundo, eso acelerará su decadencia y el fin del imperio gringo, si quiere. Y por último, solamente para señalar por el poco espacio que tenemos, hay una contradicción entre el gran volumen de capital financiero que hay en el mundo circulando, incluso en algunos centros financieros de Asia como Hong Kong, como Singapur, como Macao, como Tokio, y que ese dinero no tiene respaldo en la producción, no tiene respaldo ni siquiera en el oro,
Entonces hay una contradicción. La moneda que circula y alimenta el capital internacional no tiene base real en bienes. Y en algún día se va a ver un desplome total de ese capital ficticio que hay en el mundo, sobre todo en los paraísos fiscales. Cité algunos de Asia, pero aquí en el occidente también tenemos varios paraísos, sea en Europa con Luxemburgo, con Mónaco, sea aquí en las Américas con varias islas ahí que los gringos mantienen como paraísos fiscales. El mismo Panamá es un gran paraíso fiscal. Sigo. Tercer tópico. El tema de la agricultura. Frente a ese contexto general, si vamos a mirar para la agricultura, ¿qué vemos? No se puede generalizar que todo es igual a nivel mundial. Claro, cada país tiene su particularidad porque la agricultura depende fundamentalmente de la naturaleza. La agricultura se practica sobre la tierra, pero depende del sol, del agua, de las abejas, del viento, de los polinizadores. Entonces, la agricultura es una actividad que produce bienes en equilibrio con la naturaleza. Como la naturaleza cambia en cada país y dentro del país cambia también mucho por esas condiciones naturales. Ahí en China, como hay muchos que nos acompañan, saben cómo hay distintos espacios, hay los desiertos, que casi no se puede producir nada. Hay otros espacios que no hay agua, hay las montañas. Aquí en Brasil tenemos las florestas tropicales húmedas, como la Amazonía, que aglutina 8 países y que no es propicia para la producción agrícola. Hablo de cultivar el agro, es eso que quiere decir agricultura, una palabra también que viene del latín, cultivar el agro. En la Amazonía y en las florestas húmedas no es posible cultivar. Lo que sí es posible es extraer de la floresta en equilibrio con ella los alimentos y las necesidades que tenemos. Entonces, aquí en términos de agricultura ya es más difícil generalizar. Pero sí se puede tener algunas tendencias que son generales. Y nosotros en el espacio de la Vía Campesina hemos reflexionado que por lo general hay 3 proyectos de actuar en la agricultura. El primer proyecto son de los latifundistas atrasados, de un capitalismo atrasado. ¿Qué hacen esos capitalistas? Son aquellos que van sobre la naturaleza, apropiarse de las tierras comunes, apropiarse de las florestas, apropiarse del agua, para acumular ganancia sobre la base de una acumulación primitiva, como decía Marx, cuando comentó ese fenómeno en Europa. Rosa Luxemburgo pudo ir más adelante de Marx porque Rosa ya pudo analizar el comportamiento del capitalismo colonial en Asia, en las Américas. Y ahora todavía seguimos con muchas regiones del sur
donde hay ese tipo de capital que quiere acumular, se apropiando de la naturaleza. Eso ocurre en toda Latinoamérica, eso ocurre en toda África, eso ocurre en el mundo árabe, ¿no? Y eso ocurre en muchos países de Asia, sobre todo del sureste asiático. Hablo de Filipinas, Tailandia, Indonesia, de lo poco que conozco. Ya no es tanto lo que ocurre en Corea, Japón y China, porque son situaciones diferentes. Pero sí, en la mayoría de esos países del sur, tenemos esa forma de latifundista atrasado. Pero ojo, estoy llamando de atrasado, no porque los tipos son atrasados, es la forma que es primitiva de acumulación. Pero por detrás de esos latifundistas, por lo menos que conocemos aquí en Amazonía, está el capital financiero, están los bancos, están las transnacionales. Les alerto, incluso ustedes que viven en China, 20% de la soya que va a China viene de la Amazonía. ¿Y quién son las empresas que financian la producción de soya en la Amazonía? Todas las grandes empresas transnacionales. Cargill, Monsanto, ADM, Dreyfus e inclusive COFCO de China, que está instalada aquí en Brasil para comprar soya y llevarla a China. Entonces, hablamos de atrasado por la forma incipiente de acumulación del capital, no que son capitalistas atrasados. Segunda forma de capital en la agricultura es lo que nosotros en la vía campesina hemos adoptado como el modelo del agronegocio. El agronegocio, como nombre, surgió en Estados Unidos en la expresión inglesa agribusiness y se refería a esa agricultura moderna, grandes extensiones, agrotóxicos, mecanización. Pero después de la década de 90, cuando el capital financiero y las transnacionales impusieron su modo de producción para todo el mundo agrícola, ese modelo de agronegocio se transformó en un modelo general para la agricultura capitalista. De ahí que agronegocio ya no es simples agribusiness, sino que es un modelo de dominación de la producción agrícola por el banco y las empresas transnacionales. Y se basa sencillamente en grandes haciendas, monocultivo especializado en un solo producto, sea granos como soya, maíz, trigo, sea caña para etanol y azúcar, sea algodón, sea la pecuaria extensiva para carnes. Bueno, este modelo tiene mucho capital, pero está enfrentando muchas contradicciones. Está enfrentando la contradicción que no logra producir alimentos, porque ellos producen commodities. Ni siquiera se dieron el trabajo de traducir este nombre en cada país. Y hoy, commodities es un concepto internacional, aunque esté solo en inglés. Entonces, commodity agrícola quiere decir los productos padronizados que vienen de la agricultura y se reconoce como iguales en todo el mundo. Así, el grano de soya es igual en todo el mundo. El grano de trigo es igual en todo el mundo. El etanol, hace 10 años, se transformó en una commodity, cuando la OMC puso las características que tiene que tener un litro del alcohol producido de caña o de granos.
El algodón es una commodity. La leche no puede ser commodity porque cada lugar tiene su leche. Entonces ellos crearon el leche en polvo como commodity, que tiene también sus características determinadas por la OMC. Así que cuando una persona, una empresa compra una tonelada de leche en polvo, sabe las características padronizadas de todo el mundo. La misma leche en polvo es igual, sea producida en Nueva Zelanda, sea producida en México, o en Francia, o en Brasil. Bueno, y entonces ese proyecto de agronegocio, él no logra atender las necesidades de la civilización, no produce alimentos, produce commodities. Además, su forma de producir es agresora del medio ambiente. Ellos no quieren utilizar mano de obra, sustituyen la mano de obra por grandes máquinas que compactan el suelo y por los agrotóxicos. No hay necesidad agronómica de poner tantos agrotóxicos, pero ellos utilizan un volumen tan grande de agrotóxico como forma de sustituir la mano de obra. ¿Y cuál es la consecuencia? Que los agrotóxicos son de origen química, no se disuelven en la naturaleza. Entonces, una vez producido en una fábrica de la DuPont o de Monsanto o de Syngenta, no se destruye más. Y en nuestro organismo, la mayoría de los agrotóxicos, sobre todo los que tienen base en el glifosato, afectan el organismo humano se transformando en cáncer. Ya está comprobado, el glifosato produce cáncer. Y incluso en Estados Unidos, donde ellos son muy pretenciosos, ya hay más de 150,000 procesos judiciales de grandes agricultores, porque ahí ya no hay campesinos, hay los farmers, de grandes agricultores que procesaron Monsanto y Bayer porque ellos están padeciendo por cáncer que está comprobado, tienen su origen en el glifosato. 150,000 agricultores norteamericanos. Entonces, eso es una contradicción. ¿Cómo tú puedes seguir produciendo, envenenando a la gente? Miren, aquí en Brasil, utilizo siempre los ejemplos de Brasil, incluso como forma de denuncia, para aprovechar ese importante tribunal que estamos aquí. Un instituto científico llamado Fiocruz, que cuida de la salud pública, hace las vacunas, creo que Jade lo conoció, está en Río, está en Noreste, es nuestro mayor instituto científico. Ellos hicieron evaluación de la agua potable que abastece las ciudades brasileñas, que viene en la tornera de la gente. El 67% de la agua vendida en las torneras de las casas de las ciudades, el 67% está contaminado por glifosato. El agua. ¿Cómo ocurre eso? Porque algunas formas de glifosato son secantes que suben a las nubes y después bajan con la lluvia y van a los reservatorios que después se transforman. Y esas empresas, aunque ponen tratamiento para transformar el agua más saludable, no logran quitar el glifosato del agua. Tal su inclusión como un producto químico. Y eso es una contradicción. Tercer proyecto que está en disputa es el proyecto de la vía campesina, como un rótulo. Es el proyecto campesino. Claro, en cada país, de acuerdo con la cultura política de los movimientos, hay otros nombres para decir la misma cosa.
Algunos lugares hablan de agricultura familiar, otros lugares hablan de agricultura sostenible, otros lugares hablan de agricultura campesina, ¿no? Otros lugares, nuestro MST hablamos reforma agraria popular. Es sinónimo, ¿no? Llamamos reforma agraria popular porque queremos nos distinguir del proyecto que hubo en el capitalismo industrial de las reformas agrarias clásicas. Incluso, hago aquí una propaganda, estoy trabajando hace muchos años, estimulado incluso, por eso me acuerdo siempre de él, por François Otard, que conocía mucho de la agricultura en todo el mundo. Estoy trabajando en una colección, una coletánea de libros sobre las experiencias históricas de reforma agraria. Ya sacamos el volumen 1, salió en portugués y en español para América Latina. Ahora tengo entendido que amigos ahí de Shanghái quieren traducirlo para el inglés para tener una difusión mayor, sobre todo en Asia, ¿no? Porque para Estados Unidos poco importa, menos ainda para Inglaterra. Ni siquiera tenemos más campesinos, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Entonces, la reforma agraria popular es en realidad el modelo campesino. ¿Y en qué se basa el movimiento, el proyecto campesino? Se basa precisamente en enfrentar las contradicciones del capital y dar otra función social a la agricultura. Basar nuestro quehacer en otros paradigmas que ni siquiera los movimientos campesinos tienen claro hasta ahora. Porque incluso en la lucha campesina, sobre todo de Latinoamérica, siempre teníamos como consigna, una consigna histórica que fue construida por Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana. Y por eso tuvo mucha relevancia, porque los campesinos mexicanos se alzaron en armas para hacer la Revolución Mexicana, que fue perdida políticamente, pero fue ganada en tierra. Y Zapata defendía tierra para quien en ella trabaja. Pero esa es una concepción campesina. Decir que la tierra solo puede ser de quien vive en ella, trabaja en ella, que es evidentemente diferente de la propuesta del capital, que quiere la tierra para sacar ganancia. Pero ahora no podemos nos quedar solo con tierra para trabajar. Ahora decimos, la tierra tiene que ser democratizada, popularizada, pero para producir alimentos para todo el pueblo. Por lo tanto, cambia el paradigma. Una cosa es yo quiero tierra para yo trabajar con mi familia. Otra cosa es decir, yo quiero tierra para producir alimentos para todo el pueblo. Es otra idea. Segundo paradigma. El campesino tiene que transformarse ahora más que todo en zelador de la naturaleza. O sea, es como que recibe la tierra de la sociedad, pero para cuidar la naturaleza, cuidar las florestas, cuidar los animales, cuidar el agua, cuidar la biodiversidad, combatir los agrotóxicos. De nada adelantaría entregar tierra y el campesino sigue el modelo del capital. Poner venenos, derrumbar la floresta, que cambiaría nada. Tercer paradigma. Tenemos que adoptar la agroecología. Antes la agroecología era solo una idea generosa de algunos ambientalistas, de algunos académicos ahí, que la difundían. Ahora tenemos que adoptar la agroecología como un conjunto de técnicas agrícolas que nos permite aumentar la productividad de la producción de alimentos sin utilizar agrotóxicos.
Por lo tanto, en equilibrio con la naturaleza. Cuarto paradigma, tenemos que adoptar la agroindustria. La agroindustria no es un mal en sí. Lo que es malo es el tamaño de las agroindustrias y con quién se queda la ganancia de la agroindustria. Si es con Nestlé, con Coca-Cola. Y por eso defendimos que la agroindustria, por ser una necesidad para beneficiar y conservar los alimentos de una forma sana, tiene que ser de forma cooperativa. Y por lo tanto, en escalas más chicas, donde cada aldea, cada comuna, cada comunidad tenga su agroindustria. Y esa es la forma de elevar el nivel de renta de los campesinos, mantener los jóvenes en el campo, porque alrededor de la agroindustria surgen nuevas profesiones. El maestro, el bioquímico, el motorista, el veterinario, el agrónomo. No necesita ser solo agricultor. Y el joven ya no quiere ser agricultor, solo cultivar la tierra y bajo sol. El joven quiere estudiar y tener otros conocimientos y tener otras profesiones, de acuerdo incluso con su vocación. Y él puede ser músico incluso, puede hacer teatro, pero viviendo ahí en su comunidad. Para eso tiene que tener un trabajo. Y ese trabajo, quien lo va a dar es la agroindustria cooperativa. Y finalmente, en ese plan está la idea de que hay que llevar la educación para el campo. O sea, solo la tierra, solo producir alimentos, no liberta al campesino como ser humano. Lo que liberta al campesino como ser humano es la educación, es el conocimiento. Todos los grandes pensadores, por lo menos puedo citar los latinoamericanos, José Martí, Fidel, el Che, ahora más reciente, Mujica está copiando. Todos ellos dijeron, Mariátegui, que era de origen indígena, solo el conocimiento liberta verdaderamente las personas. Por lo tanto, hace parte de nuestro proyecto civilizatorio del campo, de la agricultura, llevar el conocimiento a través de procesos de las escuelas, ¿no? Y el conocimiento está organizado por la sociedad moderna en las escuelas. Entonces tenemos que llevar las escuelas en el campo y no traer los jóvenes para la ciudad porque quiere estudiar. Aquí en Brasil tenemos una rica experiencia donde hay todos los niveles de escuela en el campo, en algunas regiones. Desde el nivel básico, el nivel mediano y en la universidad hacemos un proceso de alternancia en que los jóvenes campesinos van para la universidad en una ciudad, claro, donde están los recursos, pero se quedan 2 meses en la universidad, con clases, mañana, tarde, y 2 meses regresan a su comunidad para hacer prácticas de acuerdo con la teoría que aprendieron en las varias áreas, sea si es pedagogía, si es agronomía, si es veterinaria, si es biología, lo que sea, lo que tenga vocación. Pero lo fundamental es que este estudiante, cuando él salga de la universidad con su diploma, él todavía vive en la comunidad rural y por lo tanto se va a quedar ahí. Ahora con esa profesión que puede ayudar más a la comunidad, sea como abogado, sea como maestro, sea como agrónomo, sea como veterinario, sea como médico, lo que sea. Nosotros hemos, y les damos siempre gracias, y por eso aprovecho, en la Universidad Brasileña nunca hemos logrado que ese sistema de alternancia fuera practicado por la Escuela de Medicina. Porque siempre nos decían que medicina es un conocimiento muy intenso, que el tipo no podía quedarse 2 meses en la facultad y 2 meses,
Pero en verdad es porque ellos querían mantener la medicina como una carrera solo de ricos y blancos. Entonces, ningún hijo de campesino logró entrar en una carrera de medicina en Brasil. Pero sí, el pueblo cubano nos dio esa oportunidad. Y ahora el pueblo de Venezuela. Y nosotros, los movimientos populares y campesinos de Brasil, hemos formado más de 500 médicos en Cuba y Venezuela. Ahora mismo tenemos 100 estudiantes del MST en Venezuela estudiando medicina. Y se involucraron ahí en esas brigadas de combate al COVID, ayudando a la gente, aunque no tuvieran clases en ese momento. Entonces, ya de pronto agradezco al pueblo cubano y aprovecho para decir a todos que nos acompañan, súmense a esa campaña de apoyar la entrega del Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos que han estado por todo el mundo ayudando a los más pobres. Bien, hermanos y hermanas, compañeros y compañeros, por aquí me quedo. Ya pasó una hora como habíamos combinado. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que nadie se haya dormido. Por lo menos Jade, Lao y el compañero Ranwei no durmieron. Gracias.